Buenos días, buenas tardes y buenas noches tenga usted desde la comodidad de su hogar y desde el lugar desde el que nos sintoniza. Soy el profesor Emanuel del Instituto Educalum, me encargo del área de español, lectura y redacción y el día de hoy vengo hasta la comodidad de su pantalla de su dispositivo móvil e inteligente de preferencia para mostrarle las respuestas correctas correspondientes a este examen o mini examen gratuito número uno que corresponde con la parte de lectura, ¿verdad? Van a darse cuenta a través de la revisión de estos ejercicios que todo es mucho más sencillo cuando uno lee y comprende la información claramente. Le invito a que le pierda el miedo a la lectura, le pierda el miedo a responder ese tipo de exámenes gratuitos, de mini exámenes gratuitos, y por supuesto, acomódese bien para escuchar las respuestas correctas de este primer mini examen. Cualquier duda, recuerde dejarla a través de nuestras redes sociales o comentarla en nuestras sesiones virtuales o presenciales. Me dio gusto saludarle y nos vemos en la siguiente emisión. Comenzamos con la revisión del examen gratuito número uno de español. Tenemos entonces en la primera lectura esta lectura pequeña sobre George Lucas, ¿verdad? En color amarillo, pues le subrayé básicamente de lo que trata la lectura. De lo que trata la lectura, pues es muy sencillo. Nos presenta una vida, una, un resumen, digámoslo así, de la vida de George Lucas. ¿Cómo sé yo, por ejemplo, que es un resumen de su vida? Porque básicamente empieza hablándonos de su nacimiento, de sus primeros años de vida. Luego, la lectura continúa hablándonos de lo que ocurrió en cuanto a su producción cinematográfica y al final, pues termina cerrando con esa parte de su producción cinematográfica sin incluir detalles de su muerte. ¿Por qué? Porque el fulano sigue vivito y coleando, entonces no pueden hablar de su muerte. Muy bien, tenemos la primera pregunta. La pregunta uno es una pregunta de información literal. Lo vemos en el curso como información fáctica. Básicamente hay que buscar dentro de la lectura cuál de estas cuatro opciones es la más cercana a ella. Si no lo menciona de manera literal con las mismas palabras, lo más cercano que aparezca, ¿no? Entonces dice, con base en la lectura se puede decir que George Lucas no era fanático del automovilismo. ¿Qué pasa? Al principio sí nos habla de que le gustaba el automovilismo, entonces esa no puede ser. No tuvo éxito hasta que dirigió la Guerra de las Galaxias. ¿Qué podríamos decir de esto? Vamos a dejarla en pausa, ¿verdad? Y luego dice, cursó estudios de cine. Vamos a buscarla, cursó estudios de cine. ¿Dónde tenemos por acá que cursó estudios de cine? Dice que hay un creciente interés y luego dice que inició su carrera como director después de cursar estudios en el departamento de cine. Por lo tanto, la respuesta correcta en este caso es el inciso C, ¿verdad? Ahí tenemos la respuesta correcta. La D dice es un productor conocido solo en los Estados Unidos, pero ¿qué es lo que pasa? Pues básicamente este fulano fue conocido a nivel mundial gracias a la Guerra de las Galaxias, pero antes de esta película evidentemente ya tenía cierta popularidad con otros títulos. La uno la sí. Vamos a ver la pregunta 2. La pregunta 2 nos dice, según la lectura, ¿cuál de las siguientes es la película de George Lucas que trata sobre una sociedad futura que es controlada por las computadoras? Yo la tengo subrayada para hacerlo más fácil y más sencillo de identificar, líneas 16 y 17. La película THX 1138, que es un filme cuya trama giraba en torno a una sociedad futura deshumanizada y controlada por computadoras. Ahí está. Las demás, ¿por qué no pueden ser la respuesta correcta? Porque literalmente la lectura nos está diciendo que esta es la película y es la que aparece acá. Pregunta número 3. En la lectura se mencionan los siguientes temas tratados en las películas producidas por George Lucas, excepto el inciso A nos dice las cuestiones relacionadas con la ciencia ficción. ¿Qué es lo que pasa? Que con el excepto tenemos que buscar entonces aquella que no aparezca. Vamos a ver cuáles sí aparecen y cuál no. La dice cuestiones relacionadas con la ciencia ficción. Pues la mayoría de sus películas, o al menos las que menciona la lectura, son de ciencia ficción. Entonces, esta sí está. Las consecuencias de las distintas formas de gobierno. Habla en alguna parte sobre las consecuencias de las distintas formas de gobierno. Yo no recuerdo, pero la vamos a dejar ahí para ver si hay alguna otra que de plano no diga nada, porque sí habla algo de gobierno.
El retrato de la sociedad americana de la época. Acá está, American Graffiti fue la que retrataba a la juventud estadounidense de la época, entonces esta sí está. Y luego dice las sociedades distópicas del futuro, y aquí aparece la palabra distópica, es decir, un futuro malo, ¿verdad? Una distopía es una historia de ciencia ficción que retrata un futuro negativo para el ser humano. Entonces, si está esta, la que no está es el inciso B. Por lo tanto, esta sería nuestra respuesta correcta aquí. ¿Por qué? Porque la pregunta nos pide algo que no aparezca en la lectura. Pregunta número 4 de las favoritas del público. El público añora las preguntas de inferencia, ¿verdad? Las preguntas de inferencia son el santo grial. Una vez que dominan las preguntas de inferencia, ya todo lo demás es mucho más sencillo porque refleja precisamente la inferencia que hemos comprendido la lectura y los mensajes que nos da a entender a partir de lo que dice literalmente. Muy bien, la pregunta 4, perdón, se me salió el gallo. Dice lo siguiente, una inferencia válida. Vamos a ver. La película La Guerra de las Galaxias es la película más famosa y vista de todo el siglo XX. En la lectura sí nos habla de la Guerra de las Galaxias, ¿verdad? Aquí la tenemos, vamos a poner en azul. Pero no dice nada respecto a si fue la más famosa y vista. Entonces no podemos decir que esta inferencia es correcta, porque la lectura no tiene, en este caso, evidencia, ¿verdad? No tiene, vamos a ponerlo aquí, no tiene evidencia. Que ahorita vamos a ver más adelante a qué nos referimos con esto. Lo dice, la película American Graffiti era una imitación de la sociedad americana de los años 70. Pues básicamente esto lo dice acá, ¿verdad? Lo voy a poner incluso si ustedes quieren en amarillo para que sea más fácil identificar. Pero vamos a ver si hay alguna otra. Esta, bueno, vamos a ponerle por acá. Aquí está. Entonces vamos a ver qué nos dicen las demás. George Lucas era un fiel seguidor de la equitación. No me acuerdo que dijera, ustedes lo recuerdan, no, ¿verdad? No habla de la equitación. Entonces, no creo que sea fiel seguidor de la equitación. Esta no tiene, pues no tiene evidencia, ¿verdad? Vamos a ponerlo acá nuevamente, no tiene evidencia, ¿verdad? Lo vamos a dejar así porque se nos va a bajar y el formato no nos gusta. La película La Guerra de las Galaxias es una película utópica. La Guerra de las Galaxias la tenemos acá, pero no nos dice nada respecto a si es una película utópica o distópica. De hecho, nos habla más de películas distópicas. ¿Qué es una película utópica? Una película donde el futuro es increíble, es bellísimo, ¿verdad? Una película distópica donde el futuro es horrible, es lo contrario. Entonces no nos dice nada de la utopía. Le falta, en este caso, no tiene evidencia. ¿Cuál es la única que tiene evidencia? Pues esta, la B es la respuesta. Y ahorita les voy a decir por qué. Básicamente en la pregunta 5 nos piden la mejor evidencia para la respuesta correcta de la pregunta 4. ¿Cuál nos habla de de la película American Graffiti? Es en las líneas 21 y 22, ¿verdad? Tenemos líneas 21 y 22 y aquí la tenemos justamente. Retrata la juventud estadounidense de la época. ¿Qué pasa cuando hacemos un retrato de la sociedad americana de los años 70? Pues básicamente estamos haciendo un retrato, una imitación, ¿verdad? Un retrato es básicamente una imitación. No tenemos en este caso la información dicha de manera literal, sino que la inferimos. En este caso podríamos decir que más que una inferencia podría tratarse también de una paráfrasis, ¿verdad? Que es una paráfrasis, decir lo mismo pero con otras palabras, como el lema del Dr. Simi, lo mismo pero más barato, pero la paráfrasis lo maneja como lo mismo pero dicho con otras palabras. Esto de las líneas 21 y 22 es básicamente esta idea dicha con otras palabras. Por lo tanto, la respuesta de la pregunta 5 es el inciso C. ¿Sale? Aquí tenemos el par. Las demás evidencias no las revisamos porque ya teniendo la respuesta correcta a la pregunta 4, es más fácil revisar la respuesta correcta de la pregunta 5, ¿verdad? ¿Capichi o no capichi? Sí, capichi. Vamos a pasar a la pregunta 6, que la tenemos por acá. Vocabulario en contexto. Esta es una pregunta de vocabulario en contexto. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Básicamente identificar cuál es el significado de esta palabra en el contexto de la lectura. La tengo en azul, línea 9, la palabra decantó. ¿Sabe a lo que se refiere la palabra decantó? Estoy dando unos segundos para que lo piense. Si no lo sabe, yo le voy a ayudar. Decantarse es como tomar una decisión, como decidirse. Pero en el contexto de la lectura puede que refiera algo diferente. Vamos a leer.
Dice en la línea 8, en este punto de su vida, George Lucas se decantó por continuar sus estudios en antropología, sociología y literatura. Es decir, en este punto de su vida, después del accidente que casi lo mata al fulano, se replanteó su futuro y se decantó, es decir, decidió continuar sus estudios en antropología, ¿verdad? Cuando uno se replantea y uno se decanta por algo, uno elige, uno se decide a hacer algo. Entonces, si decantarse se refiere a elegir, a decidir, tenemos aquí el inciso C, que es la mejor respuesta correcta, ¿verdad? Decantarse, no lo olviden, tengo dos opciones, me decanto por la opción B. Que tengo, ahorita que lo usan mucho, ¿no? Tengo dos aplicaciones de redes sociales para perder el tiempo, TikTok e Instagram. Me decanto por perder el tiempo en TikTok, ¿verdad? Ahí tenemos la respuesta correcta de la pregunta número 6. Tenemos ahora la siguiente lectura que trata sobre el embarazo, ¿verdad? Esta lectura trata en específico de la semana 27 del embarazo. ¿Por qué hay arriba, antes de la lectura y arriba de donde nos señala cuántos incisos se van a responder con esa lectura? ¿Por qué nos encontramos con este tipo de señales, con este tipo de contenido? Bueno, básicamente eso se le llama, algunos le dicen epígrafe, otros le llaman preámbulo. Al final se refiere a una pequeña oración que nos sirve, que nos ponen nuestros amigos del College Board en la prueba de aptitud académica en la parte uno, para que nos demos una idea de qué trata la lectura. Esto es muy útil, sobre todo en poesía y aquí también, porque nos da una idea del tema. El tema es básicamente de qué trata la lectura. Entonces, con esta información, antes de que yo lea la lectura, que igual la tiene que leer usted, la tengo que leer yo, quien vaya a contestar tiene que leer, pues ya sé de qué trata, ¿verdad? Trata de la semana 27 del embarazo. Más o menos por el preámbulo, por el epígrafe, me puedo dar una idea de que la lectura va a ser más que nada, nos va a hablar como algo de ciencia, como que nos va a exponer, nos busca informar. ¿Qué es lo que ocurre, en este caso, en la semana 27 del embarazo, verdad? Entonces tenemos aquí, y pues básicamente todo lo que se menciona en esta lectura son qué ocurre en la semana 27 del embarazo, más o menos cuánto pesa el chiquillo que trae en la panza la mujer, y también, bueno, pues cambios físicos para la mamá en este punto de la gestación. ¿Cuál es este punto de la gestación? Acá arriba lo tenemos, la semana 27 del embarazo. Fácil, ¿verdad? Muy bien. Vamos a pasar ahora con las preguntas. Tenemos la pregunta número 7. ¿Cuál opción resume lo planteado en la lectura anterior? La pregunta 7 es bien sencilla porque al hablarnos de resumir lo planteado nos está pidiendo una idea principal. ¿Qué es una idea principal? En la primaria, en la secundaria y en la prepa nos dicen, la idea principal es el enunciado más importante de la lectura, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa en este caso en el contexto del examen? Que la idea principal se supone que en los buenos textos, en textos bien redactados, tendría que venir de manera literal, es decir, alguna de estas oraciones va a ser la idea principal. En el examen no pasa eso. Entonces tenemos que reconstruirla a partir de lo que se menciona tanto en esta primera parte como en esta segunda parte, que son párrafos, ¿verdad? Vamos a leer las opciones. ¿Cómo puedo descartar yo, por ejemplo, respuestas incorrectas en las preguntas de idea principal? Ahí les va. Número uno. Descartamos opciones que mencionen algo que no dice la lectura, que se salgan. Número 2, cosas muy específicas. Y número 3, opciones que no mencionen al tema. ¿Cuál es el tema? La semana 27 del embarazo. Las cuatro lo tienen. Vamos a ver qué más hay. Dice, la semana 27 del embarazo es el momento más importante en el proceso de gestación. Yo voy a buscar en la lectura dónde nos dice eso. No nos habla de importante, ¿verdad? Nos presenta las características, nos dice lo que ocurre en la mamá y en el bebé, pero no nos dice que la semana 27 del embarazo sea la más importante. Está fuera. Inciso B. Existen cambios, ¿verdad? Tanto en el bebé como en la mamá. Esto sí lo menciona la lectura. Tal vez podría parecer como que le falta entrar mucho en detalles, pero vamos a ver las demás opciones. Por ahora esta vamos a dejar, ¿verdad? La semana 27 del embarazo, dice el inciso C, podría traer complicaciones severas para la embarazada y el bebé. ¿Alguien se acuerda, si usted lo leyó, que creo que lo leyó atentamente, usted recuerda que hable de complicaciones severas? La palabra severo se refiere a algo grave, importante, algo que hay que tomar en cuenta.
y no tenemos algo de complicaciones o cosas así muy feas, pues no, ¿verdad? Molestias o síntomas, pero esto pues no tiene nada que ver con algo ya muy grave, complicaciones severas. Esto no lo dice. Entonces, esta idea principal es mal, no es adecuada. Inciso D. En la semana 27 del embarazo, el bebé está formado y preparado ante cualquier complicación que pudiera presentarse. El bebé está formado y preparado. O sea, en la semana 27 del embarazo, lo que nos dice este inciso es que el bebé ya está bien pilas para salir, ¿verdad? Que si le dicen, hey, ya es hora, es momento, ¡pum! En la semana 27. ¿Cuánto representa? Pues la 27 creo que es más o menos como en el mes 6, 6 por 4, 24, casi antes de los 7 meses, los 7 mesinos, ¿verdad? Y creo que los 7 mesinos, bueno, generalmente en la semana 27 del embarazo el bebé todavía no está bien cocido. Entonces no dice que esté preparado, dice de hecho que se está preparando. Entonces se está preparando, no dice que el bebé ya está listo, dice que se está preparando, por lo tanto no podríamos decir que esta opción sea una buena idea principal. Nos quedamos con la B, que es la respuesta correcta. Resume lo que dice la lectura. Presenta el tema y luego en el primer párrafo que nos habla, los cambios del bebé, ¿verdad? En el segundo párrafo nos dice que los cambios físicos de quién, de la mamá. Entonces la pregunta 7, la respuesta correcta evidentemente es el inciso B, B de bueno. Pregunta número 8. En la lectura predominan los discursos. ¿Qué tipos de discursos? ¿Usted recuerda qué es un discurso? Un discurso básicamente es el proceso de la creación de un texto. Yo cuando voy a escribir un texto, usted cuando va a escribir un texto, recurre a los discursos. ¿Por qué? Porque los utiliza para seguir una estrategia respecto a cómo va a escribir. ¿Qué es lo que hace este texto? Lo que hace es exponer, ¿verdad? Nos expone los cambios notables del bebé y de la mamá. ¿Y cómo los expone? A través de la descripción, ¿verdad? Porque nos describe los cambios físicos. Los expone, expone los cambios y describe qué es lo que ocurre. Es muy fácil, ¿verdad? La respuesta correcta es el inciso C. Ahora que tengo dudas, ¿qué es el argumentativo? El argumentativo es muy fácil. Tiene que haber una opinión del autor. Yo creo, yo considero, yo pienso, tiene que haber una postura. Esto es mejor que esto es peor que esto. Y el narrativo, pues es para los textos literarios. Fulanito fue al Oxxo y compró un gansito. Ese es un discurso narrativo. Contar historias generalmente relacionadas con lo literario. Aquí nos está contando algo más científico y más que contar, lo expone y lo describe al mismo tiempo. Entonces, pregunta 8, inciso C. Pregunta 9. Otra vez tenemos esta palabra en grande, excepto. ¿Cuáles son los síntomas más comunes en las embarazadas durante la semana 27 del embarazo? Esto venía el final, ¿verdad? ¿Se acuerdan? Síntomas más comunes. Y tenemos todos estos. Y vamos a ver cuál no viene. El que no venga va a ser la respuesta correcta. Vamos a ver, inciso A, mareos. Busquen mareos. Aquí está, mareos. Tenemos el primero. Vómito. ¿Dónde tenemos vómito? No sale. Calambres. Yo lo dejo hasta el final porque luego uno nunca sabe. Luego hay que buscar en otras partes. Insomnio. Ah, pues miren, ahí está. Vómito, no lo dice. Dice que mareos, pero no dice que se vayan a vomitar. Pregunta 9, inciso B es la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque es la que no dice. La 10, esta pregunta está muy divertida, en el sentido que es confusa. Eh, Hemos tenido víctimas que han caído en esta pregunta que es bastante sencilla. Si ustedes observan, dice, de acuerdo con la lectura, ¿cuál de los siguientes órganos del bebé, órganos, ¿verdad? Órganos del bebé, aún no está completamente desarrollado en la semana 27 del embarazo? Órganos, órganos. Los pulmones son un órgano, los intestinos son un órgano, los riñones son un órgano, la función hepática no es un órgano. Entonces, esta ya la descartamos desde el principio, porque no va a decir, la lectura no nos va a hablar que la función hepática sea un órgano. Hay que buscar cuál de los órganos del bebé aún no está completamente desarrollado en la semana 27. Vamos a ver, esto tiene que estar en el primer párrafo, ¿verdad? Aunque los pulmones, la función hepática y el cerebro aún no están desarrollados por completo. El cerebro y los pulmones son los dos únicos órganos que menciona la lectura. ¿Cuál aparece acá? Pulmones. La respuesta correcta del ejercicio 10 es efectivamente, perdón, el inciso A. Pregunta 11.
¿Qué se puede concluir de la lectura anterior? Concluir, deducir, inferir es lo mismo. Lo que hicimos, lo cambio. Acá lo vamos a hacer en la pregunta 4, lo vamos a hacer ahora en la pregunta 11. Vamos a ver. Dice el inciso A, los bebés pueden desarrollarse por completo antes de las semanas, de las 30 semanas del embarazo. Y aquí está algo que dice que es lo contrario. Entonces la A no puede ser. ¿Por qué? Porque es contradictoria. Una inferencia que contradice lo que menciona la lectura no es correcta. Buscamos algo que sea adecuado, que con base en la lectura sea correcto, tenga evidencia, tenga sustento. Esta es contradictoria desde el principio, ya lo sabemos, ¿verdad? Es contradictorio. Las embarazadas pueden aumentar de peso después de las 27 semanas del embarazo, donde tenemos a lo que nos habla de las mamás, hinchazón de sus extremidades, presencia de dolor. Conforme se acerca la semana 30, puede comenzar a sentir las contracciones, aumento del tamaño de las areolas del pecho, pequeños bultos. No habla nada de peso. Podríamos pensar que es correcta la inferencia, pero como las inferencias tienen que estar basadas en la lectura y la lectura no nos habla en ninguna parte del peso de la mamá, pues esa no va a ser la respuesta correcta, ¿verdad? Luego dice, la función hepática es esencial para los bebés. Aquí está función hepática, ¿verdad? Ya la tenemos ahí. ¿Qué es lo que pasa? Que no nos dice nada más allá de la función hepática. Nos dice, pues, la lectura nos dice, pues la función hepática no está desarrollada por completo. Nos dice si es importante o no es importante. No. Entonces, ¿qué es lo que le falta? ¿Por qué sería pecado ponerla? Porque no tiene evidencia, ¿verdad? Vamos a dejarla así. No tiene evidencia, entonces es incorrecta. Por último, y van a ver, la respuesta correcta es muy curiosa. Las coliflores pueden medir más de 30 centímetros. ¿Cómo sé que es la respuesta correcta? Porque las demás no son. O sea, ya por descarte, si tienen dudas, y eso les decimos también en las clases, y aquí aprovecho para recordárselo, si es que está solamente de visita, de paseo por acá. Si tiene dudas, descarte opciones. Yo descarté estas tres porque no tienen evidencia. Entonces, por lógica, si ya descarté tres, pues la última, la que no he descartado, pues la respuesta correcta. ¿Y por qué va a ser? Ahorita vamos a buscar. Coliflores pueden medir más de 30 centímetros. ¿Qué dice acá? El tamaño del bebé es similar al de una coliflor, entre 34 y 36 centímetros de longitud. O sea, las coliflores, en cuanto a tamaño, son similares a los bebés, o los bebés son similares a las coliflores. Ambos pueden llegar a medir entre 34 y 36 centímetros de longitud. 34, 36 son más de 30. Entonces, por lógica, las coliflores, como los bebés, pueden medir más de 30 centímetros. Ahí está la respuesta correcta, ¿sí? Los ejercicios de inferencia no son tanto de pensar y de rompernos la cabeza, es básicamente buscar la lógica, la evidencia, precisamente que la tenemos acá, buscar la evidencia que sustente lo que estamos diciendo. Pregunta número 12. Contracciones, vocabulario en contexto, la línea 19, acá está. Las contracciones de Braxton Hicks, una serie de contracciones y relajaciones del útero. Por lógica, entendemos, ok, la relajación del útero es así, ¿verdad? Y la contracción es así, ¿verdad? Sube, baja, ¿verdad? Se relaja, se contrae, se relaja, se contrae. ¿Sí? Por lógica entendemos eso, porque las contracciones, pues básicamente es eso, ¿no? Que se está moviendo algo. Se contrae, luego se relaja, se contrae y luego se relaja. ¿Cuál de estas opciones nos puede señalar mejor esta acción de contraerse? ¿Qué pasa cuando algo se contrae? Si hago esto y lo contraigo, lo reduzco, ¿verdad? Entonces la respuesta correcta en la pregunta 12 es el inciso A. Es fácil. Luego, la pregunta 13, bultos. Ustedes han escuchado, me imagino, bultos de cemento, pero vamos a ver en la lectura a qué se refiere. Dice, incluso algunas mujeres pueden sentir la presencia de pequeños bultos en los senos. Puedes sentir la presencia de algo, es decir, estoy así, no sé, me imagino que las mujeres están tocando los senos y sienten como pequeños bultos, porque esto es lo que ocurre, ¿no? Un bulto se siente, es algo que, si, ay, estás como bulto, por ejemplo, se siente la presencia de algo, está así, tenemos la forma, digamos, regular y el bulto es, sí, una protuberancia, algo que está arriba. Entonces, ¿cuál de estas opciones se referiría mejor a esa protuberancia, algo que está salido? Un grano no es un bulto, ¿verdad? Es algo que está arriba, pero no es tal cual el significado de bulto. Bulto es más general.
Una expansión tampoco lo puede ser. Y el hundimiento es lo contrario. Básicamente la respuesta correcta en la pregunta 3 es prominencia. ¿Por qué? Porque una prominencia prominente es algo que está levantado, está algo elevado, que es lo contrario a hundimiento, y por lo tanto la respuesta correcta del ejercicio 13 es el inciso B de bueno. Vamos a pasar ahora con la siguiente lectura, que es una lectura que trata sobre el dinero. Ahí tenemos el tema. Y empieza diciéndonos básicamente que va a tratar la lectura, la producción de billetes. ¿Qué es lo que nos va a pasar? A contar esta historia, a describir y a exponer, porque básicamente no es un texto literario, no creo que haya una opinión del autor, no la hay, spoiler. No es tanto un spoiler, ustedes ya la leyeron, pero básicamente nos va a contar el proceso de producción de los billetes, ¿verdad? Acá nos dice lo que ocurre, nos describe la composición del papel, la impresión de los billetes, el proceso de impresión, cuáles son los pasos, el último paso consiste en todo. Lo que se menciona en estos dos parrafitos trata sobre la producción de billetes, que es básicamente el dinero, ¿verdad? Muy bien. Vamos a la pregunta 14. Dice la expresión dinero en papel. ¿A qué se refiere la expresión dinero en papel? Esta pregunta es muy curiosa porque muchas veces cuando nos dicen a qué se refiere tenemos que regresar a la lectura para ver, en este caso, dinero en papel, ¿a qué se refiere? ¿Verdad? ¿Qué es lo que nos cuenta el primer enunciado? La producción de billetes. Luego dice, la producción de billetes es un proceso minucioso. Este proceso conlleva ciertos pasos que se siguen para la creación del dinero en papel. ¿Cuál es el dinero en papel? Pues lo que nos está diciendo acá, ¿verdad? Básicamente los billetes. Ahí está la respuesta correcta. ¿Por qué? Porque básicamente lo único que tenemos que hacer es regresarnos a la lectura y ver el referente. El referente en este caso es los billetes. El dinero en papel es otra forma también de llamarle los billetes. La 14 es la respuesta correcta, el inciso A. Pregunta 15. ¿Cuál de las siguientes opciones no se emplea con el mismo significado que el de la palabra denominación? Aquí no es necesario regresar a la lectura, pues no, porque básicamente aquí vamos a tener tres opciones con significados similares y la cuarta opción, que sea diferente en cuanto a significado a las demás, va a ser la respuesta correcta, ¿verdad? ¿Qué es una denominación? Denominar es, en este caso, lo que estamos hablando aquí, en la línea 22, se refiere pues a darle el valor al billete. ¿Cuánto va a costar este billete? Es una denominación. No sé si han escuchado, por ejemplo, que se habla de las denominaciones de los billetes y nos dicen, tenemos billetes de 20, de 50, tenemos la denominación de 100 pesos, la denominación de 200 pesos, básicamente el valor. Entonces, esta la vamos a descartar porque evidentemente es lo mismo que denominación. El importe. Cuando ustedes van y compran algo, tienen que pagar un importe, es decir, el valor de lo que están comprando, del producto. Y ya nos quedan dos. Nombramiento. ¿Saben lo que es un nombramiento? Nombramiento es cuando le asignamos el nombre o el cargo a alguien, no al dinero. Entonces el nombramiento pues se refiere a una persona. Y ahora la tasación, que puede ser algo más difícil. Tasar es asignarle el valor a algo. Por ejemplo, no sé si han escuchado la expresión tasas de interés, que dicen la tasa de interés es del 6%. El valor, la tasa de interés, el valor del interés, la tasación es del 6%. Entonces, básicamente la tasación es otra forma de llamarle a la denominación. Tres opciones con significados muy similares, sinónimos, y la respuesta correcta en este caso es el inciso C, nombramiento. ¿Por qué? Porque no se emplea con el mismo significado. Pregunta 16, ¿verdad? Vamos a la 16. El autor de la lectura persigue con su escrito la finalidad de ¿cuál es el objetivo o el propósito de la lectura anterior? La producción de billetes, tenemos el proceso de elaboración aquí. Exponer las principales características de los billetes. No, habla de algunas características, pero no nos cuenta como tal lo que dice la lectura. La lectura está enfocada en hablarnos de cómo se hacen los billetes. Luego, mostrar la tecnología utilizada es demasiado específica. Hablarnos únicamente de una tecnología no abarca toda la lectura. Y luego, mencionar los detalles técnicos. Si hablara de detalles técnicos, ¿qué tendría que decirnos? El tamaño de la máquina de impresión,
las medidas específicas, el nombre técnico de la máquina que se utiliza para imprimir. Esos son detalles técnicos. La lectura es muy general. Nos habla de la producción de los billetes. Nos cuenta, nos describe más que nada, pero aquí contar también funciona así. Nos está contando cómo se hacen los billetes. Por lo tanto, la respuesta correcta del ejercicio 16 es el inciso A. Pregunta 17. ¿Cuál de los siguientes es uno de los materiales más comunes que contiene el papel que se utiliza para crear billetes? Vamos a buscar dónde está eso de los billetes. Aquí lo tenemos, miren, líneas 18 a la 20. La composición del papel varía dependiendo de la región, pero lo más común es que el papel esté compuesto por materiales como el lino y el algodón. Ahí está la respuesta correcta. Acá limo no es, ¿verdad? Hay gente que me ha dicho, alumnos, por supuesto, que me han dicho, oiga, profe, está mal escrito. El limo es otra cosa, se relaciona más que nada con un tipo de vegetación, me parece. Entonces, el limo no es. ¿Cuál es el que se menciona literalmente en la lectura? El algodón. ¿Cuál aparece acá? El algodón. La respuesta correcta al ejercicio 17 es el inciso D. Pregunta 18. ¿Cuál de los siguientes no se menciona en la lectura como uno de los pasos en la producción de billetes? ¿Cuál no aparece? Vamos a ver. Ya tenemos acá. Impresión de los billetes. Este sí está, ¿verdad? Entonces vamos a buscar el que no esté. Bueno, ya lo puse así. Corte de los billetes. Bueno, revisión de los billetes. Vamos a empezar. En primer lugar, desarrollo, técnicas, diseño final del billete. Ay, acá ya lo encontramos al segundo. Diseño del billete. Ahí está. Aquí está el diseño de los billetes. Nos quedan dos. De que llegaron los billetes, elige el papel, la primera impresión de los billetes para imprimir los billetes más pequeños. Luego del proceso de impresión, el último paso consiste en la revisión del producto. ¿Cuál es la revisión del producto? ¿Qué producto se refiere? A los billetes. ¿Cuál es la respuesta correcta? La que no se menciona. En este caso, la pregunta 18, la respuesta correcta es el inciso D. En ninguna parte de la lectura nos habla del corte de los billetes, ¿verdad? Entonces, esa es la respuesta correcta. Ahora vamos a pasar a la pregunta 19, que esta también está regaladísima. ¿A qué tipo de texto corresponde la lectura anterior? ¿De qué trata la lectura anterior? Pues básicamente nos habla de algo muy general, exponer información general sobre el proceso de creación de los billetes. ¿Cuáles son los textos históricos? Los que hablan de historia. La historia de la batalla del 5 de mayo. La historia de los egipcios. La historia de los aztecas. Este definitivamente pues no es. Científico, nos habla de ciencia, termodinámica, las estrellas, cómo se forman los púlsares, cómo se crea, cuál es la fórmula de la teoría de la gravedad o de la teoría de la relatividad. Váyanse ustedes a saber, cosas científicas. Literario, pues son básicamente cuentos o poemas, que es lo que suele venir en el examen. Esto no es un cuento ni es un poema, es un texto informativo. ¿Por qué? Porque lo que busca es informarnos o contarnos el proceso de elaboración de los billetes. Lo que buscan los textos informativos, que es el tipo de texto más común que va a haber en la parte uno del examen. El propósito de los textos informativos es informarnos sobre un tema de forma muy general, con el propósito de que nosotros aprendamos algo nuevo. En este caso, el objetivo era que nosotros aprendiéramos algo nuevo relacionado con el proceso de creación de los billetes. Entonces, la pregunta 19, la respuesta correcta en este caso es el inciso C. Vamos a pasar ahora con la última lectura, la lectura número 4 de este mini examen, que trata sobre la Mona Lisa, ¿verdad? Nos habla sobre la pintura y más que nada, bueno, este primer párrafo nos habla sobre todo de cómo fue que se hizo tan famosa esta pintura. Ustedes sabían que se hizo famosa básicamente porque alguien se robó la pintura del Museo de París, del Louvre. Por eso se hizo más famosa la pintura, ¿verdad? La pintura que la Mona Lisa me parece que es de Da Vinci, ¿verdad? O no recuerdo bien, que es pregunta de cultura general, no, es que era de Da Vinci. Entonces, básicamente lo que nos hace esta lectura, pues es básicamente hablarnos sobre el robo de la pintura de la Mona Lisa y luego qué fue lo que ocurrió, ¿verdad? Que al final se volvió bien famosísima a raíz de ese robo. Pregunta 20. Lo opuesto a la palabra infructífero. Opuesto, lo contrario.
Aquí, a diferencia de pedirnos una palabra que signifique algo similar, algo parecido, que se pueda utilizar en el mismo contexto sin alterar el significado de la oración, que nos piden lo opuesto. Si ustedes fueron a sus clases de primaria, secundaria o prepa, recordarán que en algún punto de sus clases de español les hablaron de sinónimos y antónimos. Un sinónimo, palabras que se parecen en cuanto a significado: alto, grande, elevado. Antónimo, lo contrario: alto, bajo, frío, caliente, sol, lluvia, cosas así, ¿verdad? Entonces aquí nos piden un antónimo, lo opuesto, que es algo infructífero. Frutos, ¿verdad? Fructífero se relaciona con frutos, que da frutos, que es productivo, que produce un resultado. Si le agrego el prefijo in, aquí lo tenemos, perdón, el prefijo in, estoy señalando lo contrario. Entonces, algo infructífero es algo que no produjo ningún resultado. Entonces, las búsquedas fueron infructíferas porque no encontraron la obra, porque eso dice: después de búsquedas infructíferas de la obra, es decir, estuvieron busque y busque y no la hallaron. Pues lo contrario tendría que referirse a algo que produzca, ¿verdad? Que en este caso que haya rendido frutos, que haya sido productivo. ¿Cuál de estas cuatro palabras se acerca más a algo fructífero, productivo, de provecho, provechoso, útil, ¿verdad? ¿Qué habría sido si las búsquedas hubieran sido útiles? Pues hubieran hallado la obra, ¿verdad? A la Mona Lisa. Entonces, la respuesta correcta del ejercicio 20 es el inciso A. Pregunta 21. Evidencia específica. La misma pregunta nos va a decir qué tenemos que buscar. Mire, mejor evidencia para justificar el aumento de fama de la Mona Lisa. ¿Cuál nos ayuda a señalar que se convirtió en algo mucho más famoso de lo que ya era? Que fue el centro de las noticias, nos habla de la fama, pero nos interesa algo que diga aumento y fama. Acá nos habla únicamente de fama. Vamos a ver las demás. Apareció en diarios, en anuncios y hasta en películas inspiradas en el robo. Aquí nos habla de aumento porque empezó a aparecer en varias cosas. Fama, el inciso C, porque se fue una de las obras más famosas a nivel mundial. O sea, sí nos dice que de la fama, pero no nos dice de su aumento. Y la D, pues no tiene nada que ver, ni de aumento ni de fama. De las tres, ¿cuál le suena mejor? ¿Cuál habla de que aumentó su fama? La B, ¿verdad? Evidentemente. ¿Cómo sabemos que aumentó su fama? Porque empezó a aparecer en diarios, en anuncios, en películas, en el cereal, en el boleto del camión, en todos lados empezó a aparecer, en este caso, la historia. Por lo tanto, aumentó la fama de la Mona Lisa. La respuesta correcta del ejercicio 21 es el inciso B de bueno. Pregunta 22. Inferencia, conclusión o deducción. Las tres palabras refieren a lo mismo. Vamos a ver. Dice, la policía francesa encontró al culpable del robo de la Mona Lisa, ¿verdad? Básicamente es lo que nos dice, perdón. Uy, ¿tenemos evidencia que nos diga eso? La lectura, ¿la lectura nos dice eso o no? La policía francesa encontró al culpable del robo de la Mona Lisa. Así que las autoridades dieron con el responsable, pero no nos habla de quién fue, ¿verdad? No dice que la hayan encontrado. Entonces aquí nos falta precisamente esa parte de la evidencia. No la tiene. Vamos a ver el inciso B. Hubo artistas involucrados en el robo de la Mona Lisa. Este es poderoso, este es del chisme, ¿verdad? ¿Qué decía acá? Artistas. Tenemos al escritor Guillaume Apollinaire y el pintor Pablo Picasso. Estos dos fulanos, ¿verdad? Fueron detenidos e interrogados por su pasado en el que estuvieron implicados en un robo anterior. Estuvieron implicados, pero no dice que ellos son los culpables. En ninguna parte de la lectura nos dice que estos artistas estuvieron involucrados en el robo de la Mona Lisa. Dice que sí estuvieron involucrados en robos de otras pinturas. No sé qué se habrán robado, la Santa Cena, una imagen de la Virgen, no sé. Pero a esto le falta básicamente evidencia, ¿verdad? Evidencia. Y si lo ponemos así, pues no evidencia, ¿verdad? No evidencia. Acá nos faltó precisamente eso. Perdón, no evidencia. Y acá para que quede más claro, no evidencia. Inciso C, la Mona Lisa fue encontrada en Italia.
Casi 2 años y medio después de búsquedas infructíferas, un habitante de Florencia, y luego dieron con el responsable del robo, y era Vincenzo Perugia, ¿verdad? ¿Y en dónde lo encontraron? En Florencia, un habitante de Florencia. ¿Dónde está Florencia? ¿Le suena? Como las galletas. Italia, ¿verdad? Entonces, la Mona Lisa fue encontrada en Italia porque Vincenzo Perugia se la quería vender a alguien, ¿verdad? A un hombre, ¿sí? Vincenzo Perugia le habló y le dijo, ¿sabes qué? Pues traigo una pintura original de la Mona Lisa, no réplica, no clon. Y ahí fue como que se acordó de que había salido hasta en el serial y se dio cuenta de que pues la pintura estaba en Italia. Entonces la Mona Lisa la encontraron en Italia. La D porque no va a ser. Las autoridades no fueron capaces de encontrar al ladrón de la Mona Lisa. Las autoridades dieron con el responsable del robo. O sea, entonces no me puedes venir a decir a mí que no fueron capaces si la lectura nos dice en la línea 26 que literalmente pues dieron con el responsable del robo. Entonces, esta no es que le falte evidencia, es lo que decíamos en la otra. Contraargumenta o contradice, o qué otra podemos decir. Pues básicamente con esos dos nos quedamos. Dice lo contrario o dice lo contrario, ¿verdad? Las autoridades sí encontraron al ladrón, entonces no podemos inferir que no lo encontraron. Ok, perdón, pregunta 22, entonces quedamos que es el inciso C, ¿verdad? La Mona Lisa fue encontrada en Italia. Ahí andaba de paseo. Pregunta 23. ¿Cuál era el punto de vista de Vincenzo Perugia respecto a la pintura de la Mona Lisa? Vamos a irnos básicamente hasta donde aparezca este fulano, acá. Luego de ser detenido, Perugia señaló que su intención era regresar la obra a Italia, puesto que estaba convencido de que el cuadro formaba parte de un conjunto de piezas que Napoleón había robado de Italia. ¿Cuál de esas cuatro opciones dice, con otras palabras, estas últimas líneas? Acá. ¿Que una muestra de arte nacional? No. ¿Que le pertenecía a Italia porque los franceses se la habían llevado? Sí. Básicamente eso es lo que da a entender, ¿verdad? Estaba convencido de que el cuadro era de Italia, pero que Napoleón se la había robado. Y luego acá, esto de que Da Vinci lo había pedido, en ninguna parte sale que Da Vinci lo había pedido. Da Vinci tenía 200 años que se había muerto el fulano, o sea, ya ni le importaba su obra en aquel tiempo, eso fue hace 100 años. Imagínense ahorita cómo le ha de importar al fulano, todavía menos. Ni lo ha de pensar, no está muerto. En fin, inciso D. La pintura, perdón, tendría mejor exposición y se volvería más famosa en Italia que en Francia. Es que esta no es la opinión de Vincenzo Perugia. La opinión de Vincenzo Perugia está en gris y acá está en gris. ¿Cuál de estas cuatro opciones se parece más a lo que está en gris? La B. Pregunta 23, B de bueno. Pregunta 24. ¿Cuál es el propósito de la lectura? Robo de la Mona Lisa. Todas hablan del robo de la Mona Lisa, que efectivamente ese es el tema de la lectura. Contar la historia del robo de la Mona Lisa. Me gusta, ¿verdad? Me gusta. Tiene argumentos. Vamos a ver las demás. Contar la historia del robo. Ahí tenemos las partes. Exponer a los culpables del robo. No busca exponer culpables. Se centra más que nada en contar la historia. Describir cómo fue que Perugia se llevó la obra. ¿Dónde dice cómo se la llevó? Pues no. Dice que se la llevaron, pero no sabemos cómo. Entonces no podemos no, la lectura no dice cómo fue que se la robó porque en la lectura en ninguna parte lo menciona. Y la de destacar el aumento de la fama de la Mona Lisa. Tiene lógica, ¿verdad? Pero es muy específica porque habla únicamente acá. Entonces, cuando destaca el aumento de la obra y se expone a los culpables del robo, básicamente los incisos B y D contienen información específica que podríamos agrupar bajo el inciso A, porque parte de la historia del robo de la Mona Lisa involucra exponer a los culpables y destacar que aumentó la fama de la obra gracias precisamente al robo. Entonces, la pregunta 24 tiene como respuesta correcta el inciso A. ¿Ven qué fácil es? Todo el examen está bien fácil. De hecho, el examen real todavía más fácil. Es una muestrilla, para que vean que está bien fácil. ¿Cuál es el tono que predomina en la lectura? Esta pregunta es muy divertida. ¿Por qué es muy divertida la pregunta de tono? Pues porque básicamente lo que nos pide es identificar cuál es como el sentimiento que nos genera la lectura después de leerla. Esta pregunta aquí es capciosa. Generalmente está en textos literarios, vamos a ponerlo acá. Es más común en literarios, ¿verdad?
Ahí tenemos. Es más común en textos literarios. Vamos a bajar esto por acá. ¿Qué pasa cuando nos aparecen este tipo de preguntas de tono o de sentimiento en lecturas que no tienen tono, que no tienen sentimiento? Porque al final lo único que busca esta lectura es exponer, es contarnos la historia del robo de la Mona Lisa. ¿Hay opinión del autor? No. ¿Hay alguna historia o algún sentimiento que nos busque transmitir? No. No hay ni angustia, no hay desesperación y tampoco hay subjetividad. ¿A qué se refiere la palabra subjetividad? Y esto está bien fácil. Lo subjetivo se refiere a opiniones. ¿Sí? Que es lo contrario a objetivo. ¿Qué es objetivo? Hechos comprobables. Opiniones no comprobables. Por ejemplo, decir el bong de mango es mejor que el bong de fresa. Ese es subjetivo. Es una opinión. Entonces, el texto no tiene opinión. No puede ser de desesperación y no puede ser de angustia porque lo único que busca es contarnos la historia del robo de la Mona Lisa sin decir nada muy detallado, sin entrar mucho en sentimientos, sin exponer el punto de vista del autor. La única opción que nos queda por lógica, pues es el inciso A, neutral. Neutral, ¿verdad? Neutral podríamos decir que es como objetivo, como tibio, como imparcial. Con la palabra neutralidad yo hago referencia a algo que no está ni muy acá ni muy acá. ¿Sí? Entonces es como, no hay opinión, estoy neutral. Por ejemplo, la palabra neutral se utiliza mucho para hablar de países que no están, pues imagínense una guerra, país A contra país B. O vamos a ponerlo más fácil. Un estado neutral. México es un estado neutral en la guerra entre Estados Unidos e Irán, que lleva ya un tiempo sucediendo. ¿Por qué México es neutral? Porque no está ni apoyando a los estadounidenses ni está apoyando a los iraníes. Neutral, pues es básicamente no estar, ponlo acá, es igual a no estar en ningún bando, no expresar opiniones. Eso es neutral. No hay nada. O sea, no expreso opinión, no estoy en ningún bando. Por lo tanto, la lectura, ese es el tono que predomina en ella porque no hay opiniones, no hay nada. Y la respuesta correcta del ejercicio 25 entonces es el inciso A. Y de esta manera estaríamos llegando al final de la revisión de este mini examen número 1. Acá tenemos, bueno, creo que es más información. Sí, vamos a regresarnos aquí. Con esto estaríamos concluyendo la revisión de este mini examen 1. Y pues espero que les haya servido mucho la explicación, que les haya sido útil, que les haya sido sencilla. Como pueden darse cuenta, este mini examen está regalado. Los demás también, pero este todavía un poquito más. Las preguntas son muy sencillas de responder. Todo está basado en las lecturas. Eso piénsenlo, siempre en el examen. Todo está basado en las lecturas. Si la lectura no lo dice o no lo da a entender, esa respuesta no va a ser correcta. Entonces, soy el profesor Emanuel, me dio gusto saludarlos, saludarle a la distancia, por supuesto, a usted que nos acompañe. Espero que le haya ido muy bien con sus aciertos. Yo esperaría un 20 de 25 mínimo. Si sacó las 25, mándeme un profe, lo logré a mi cuenta, no sé, no tengo cuentas. Mándeme ahí un mensaje, envíeme una paloma mensajera y nos vemos en la siguiente revisión de videos. Cuídense y estén muy bien. Saludos.